La enfermedad por coronavirus del 2019, más conocida como COVID-19 e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, es decir, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, que conduce a cerca de 3.75% de los infectados a la muerte según la OMS. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de flujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor y luego a través de las manos que lo recogen del ambiente contaminado. Toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites. Cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se contamina con algún patógeno, es capaz de transferirlo de un individuo a otro. También está documentada la transmisión por aerosoles. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, periodo de incubación, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 o 2 días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o, en su defecto, la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura, parte hundida del brazo o puesta al codo, o con un pañuelo, y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana. En abril, la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basadas en estudios sobre la influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, de Estados Unidos, recomiendan el uso de mascarillas de tela no médicas. Descubrimiento. En diciembre del 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, en China, el cual, según afirmó más tarde Reporteros Sin Fronteras, llegó a afectar a más de 60 personas el día 20 de ese mes. Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas CCDC, el 29 de diciembre, un hospital en Wuhan, Hospital Provincial de Medicina Integrada Tradicional China y Occidental, también conocido como el Hospital de Xinhua, admitió a 4 individuos con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital informó esto al CCDC, Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, cuyo equipo en la ciudad inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado y el 30 de diciembre del 2019, las autoridades de salud de Wuhan comunicaron los casos al CCDC, que envió expertos a Wuhan para apoyar la
investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre de 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero del 2020, la ciudad dejó de informar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para ese entonces ya se habían comunicado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero del 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados, con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo del 2020, la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos a nivel mundial el 26 de marzo del 2020. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y el miedo a la escasez de provisiones ha llevado a compras de pánico. Ha habido desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea sobre el virus e incidentes de xenofobia y racismo contra los ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático. Se ha comprobado que las cuarentenas, restricciones al tráfico de personas y los aislamientos que se están dando a causa de la pandemia tienen efectos psicológicos negativos. A finales de enero, la Comisión Nacional de Salud de China publicó una guía de manejo de las crisis psicológicas en la que propugnaba la intervención de las personas afectadas, contactos cercanos, los encerrados en sus hogares, los familiares y amigos de los pacientes, personal sanitario y el público general que lo requiriera. Según estudios realizados en 2020, se confirma que ha afectado en mayor medida a la salud mental de las mujeres que a la de los hombres. Entre los motivos se encuentra el aumento de la violencia de género y su situación socioeconómica más precaria. Buena parte de las mujeres trabajan en el sector de la restauración y del turismo, de los más afectados por la pandemia, además de ser las principales cuidadoras de personas enfermas, de niños y de personas de la tercera edad. El aislamiento ha provocado que muchos enfermos no puedan continuar con sus tratamientos, agravando sus problemas de salud. En estos escenarios, las mujeres, ya sean familiares o cuidadoras, suelen tener un papel fundamental. Epidemiología. En esta enfermedad se descubre un triángulo epidemiológico causal que está formado por el medio ambiente, el agente etiológico, el virus SARS-CoV-2 y el huésped. Transmisión de persona a persona. Las rutas de transmisión de persona a persona del agente etiológico SARS-CoV-2 incluyen la transmisión directa por inhalación de microgotas y aerosoles liberadas a través de tos, estornudos, la respiración, el habla, los gritos o el canto, o por contacto de las manos con superficies contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También se puede transmitir a través de la saliva y posiblemente por la ruta fecal oral. Un estudio con 2.143 niños sugiere que este grupo de la población puede ser un factor crítico en la rápida propagación de la enfermedad. La gente vacunada todavía puede transmitir el COVID, aunque es más difícil, así que los vacunados todavía deben realizar resoluciones preventivas, lavarse las manos con jabón, poner mascarilla, mantener la distancia social, etc., para que la enfermedad no se propague especialmente hacia gente vulnerable. Persistencia en las superficies. De acuerdo con los estudios publicados en las revistas científicas New England Journal of Medicine el 17 de marzo del 2020 y The Lancet Microbe el 2 de abril, la persistencia en las distintas superficies es la siguiente.
Papel y pañuelos de papel, 3 horas. Cobre, 4 horas. Cartón, 24 horas. Madera, 2 días. Tela, 2 días. Acero inoxidable de 2 a 3 días. Plástico de polipropileno, 3 días. Cristal, 4 días. Billetes, 4 días. La parte fuera de una mascarilla, 7 días. Las temperaturas de 21 grados centígrados a 23 grados centígrados y a 40% de humedad relativa, a 71 grados centígrados y a 65% de humedad relativa. La Organización Mundial de la Salud recomienda por este motivo que se desinfecten las superficies, especialmente en el entorno sanitario. Fuera de este, el rol que puede tener la transmisión por fomites es desconocido, pero menos importante que cuando se produce por contacto estrecho con una persona infectada. Paciente cero. Se llama caso índice o paciente cero al caso que da lugar a la atención del investigador y origina acciones para conocer un foco de infección, corresponde al primer caso confirmado por la autoridad sanitaria y conduce, o sea, indica hacia un brote localizado. Paciente 1. A veces el primer caso de COVID-19 identificado por el sistema sanitario, caso índice o paciente cero, no coincide con el caso que da origen a la epidemia. El caso índice auténtico o caso primario sería el primero que inicia el brote epidémico. El agente casual del COVID-19 es el virus SARS-CoV-2, que es un tipo de ortocoronavirinae. Fue descubierto y aislado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, tras provocar la epidemia de enfermedad por coronavirus del 2019-2020. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal, un murciélago, a un humano. El genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN y se clasifica como virus ARN monocatenario positivo. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad china de Wuhan. El virus puede pasar a través de las mucosas, especialmente la mucosa nasal y laringea, luego ingresa a los pulmones a través del tracto respiratorio. Entonces el virus atacaría a los órganos objetivo que expresan el ECA2, como los pulmones, el corazón, el sistema renal y el tracto gastrointestinal. El virus comienza un segundo ataque, causando que la condición del paciente empeore alrededor de 7 a 14 días después del inicio. La reducción de linfocitos B puede ocurrir temprano en la enfermedad, que puede afectar la producción de anticuerpos en el paciente. Además, los factores inflamatorios asociados con las enfermedades que contienen principalmente IL-6 aumentaron significativamente, lo que también contribuyó al agravamiento de la enfermedad alrededor de 2 a 10 días después del inicio. El espectro clínico de COVID-19 varía de formas asintomáticas a condiciones clínicas caracterizadas por insuficiencia respiratoria severa que requiere ventilación mecánica y apoyo en una unidad de cuidados intensivos, por sus siglas UCI, a manifestaciones en varios órganos y sistemas produciendo sepsis, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, oscila en general entre los 4 y los 7 días. En el 95% de las ocasiones es menor a 12.5 días. Los límites extremos se han establecido entre 2 y 14 días después del contagio. Signos y síntomas. Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de síntomas que oscilan desde leves a muy graves, entre ellos fiebre, disnea y tos seca. La diarrea y otros síntomas de rinofaringe como estornudos, rinorrea y dolor de garganta son menos frecuentes, aunque las personas de avanzada edad son más vulnerables a la enfermedad. A mitad de marzo del año 2020, la OMS recordó que los jóvenes también pueden tener complicaciones e incluso llegar a la muerte por el virus. Los síntomas del COVID-19 son inespecíficos y su presentación, según la OMS, puede incluso carecer de síntomas, es decir, ser asintomático, en base a una muestra estadística de 55.924 casos confirmados por laboratorio. Se ha informado de la pérdida completa del olfato,
anosmia en un 80% de los diagnosticados, llegando al 88% de los que presentan algún grado de alteración en el gusto. Otros han registrado la pérdida súbita del olfato y el gusto de forma menos frecuente, sin que la mucosidad fuese la causa. Al principio se informó que los síntomas incluían fiebre en el 90% de los casos, malestar y tos seca en el 80% de los casos y dificultades respiratorias en el 20% de los casos. Vacunas. Las vacunas contra el o la COVID-19 comprenden al conjunto de vacunas que tratan de prevenir la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de enfermedad por coronavirus de los años 2019 al 2021. Para febrero de 2021, 10 vacunas han sido autorizadas para su uso público por al menos una autoridad reguladora competente. Además, hay unas 70 vacunas candidatas en investigación clínica, de las cuales 17 están en ensayos de fase 1, 23 en ensayos de fase 1 o 2, 6 en ensayos de fase 2 y 20 en ensayos de fase 3. Las vacunas contra el COVID-19 se pueden clasificar según el vector que utilizan para introducir el material del SARS-CoV-2. El vector puede ser una versión inactivada del propio coronavirus, otro virus, generalmente un adenovirus, al que se le ha insertado ARN del SARS-CoV-2 o bien ARN mensajero solo. Las vacunas que se encuentran en uso son vacunas de ARN mensajero Tosinameran de Pfizer BioNTech y mRNA-1273 de la empresa Moderna. Vacunas de coronavirus inactivado BBIVP-CoRV de Sinopharm, BBV152 de Bharat Biotech, Coronavac de Sinovac, WIVP de Sinopharm. Vacunas de otros vectores virales Sputnik 5 de Gamaleya, AZD1222 de Oxford AstraZeneca, AD5-NCOV de CanSio Biologics, AD26-CoV2S de Janssen Johnson & Johnson. Vacuna de antígenos peptídicos Epivac Corona del Vector Institute. A diciembre de 2020, los estados habían comprado por adelantado más de 10,000 millones de dosis de vacunas. De ellas, aproximadamente la mitad habían sido adquiridas por países de ingresos altos, que representan el 14% de la población mundial. Cuando alguien ha sido vacunado contra el COVID-19, ha recibido todas las dosis necesarias de la vacuna y ha pasado un tiempo establecido. Todavía es posible transmitir la enfermedad, aunque las posibilidades quedan bastante reducidas según algunas investigaciones. Además, las vacunas fallan en una pequeña proporción de la gente vacunada, así que se recomienda que la población siga realizando resoluciones preventivas, lavarse las manos, ponerse mascarilla, mantener la distancia social, uso de gel antibacterial para las manos, usar el alcohol en spray y rociarlo en las superficies, evitar aglomeraciones innecesarias, respetar las cuarentenas, los toques de queda y otras medidas impuestas en cada país respectivo para evitar los contagios, especialmente hacia la gente vulnerable. Las precauciones acabarían cuando los peligros de la pandemia estén oficialmente terminados. Si este video te gustó, por favor dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal Illuminatus86, activa la campanita, comparte este video con tus amigos, sígueme a través de mis redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram. Si tienes alguna sugerencia que hacerme acerca de un tema que te interese, puedes escribirme al correo migue86ster@gmail.com. Como siempre lo he mencionado en anteriores vídeos, estaré dispuesto a escuchar tus sugerencias. Te ha hablado Illuminatus86 y espero que este video te haya gustado mucho y cuidémonos entre todos. Nos veremos pronto.